Buscando el libro de Romanos, capítulo 14, y hoy vamos a terminar, con el favor de Dios, esta clase que estábamos llevando sobre el tribunal de Cristo. Romanos 14. Sí, estamos ahí. Y voy a leer desde el versículo 1. Usted sígame con su vista. Dice la Escritura: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra, bendígala. Que usted nos hable, Señor, que podamos no solo entender, pero poner en práctica, Señor, lo que usted nos dice. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la Biblia: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. En pocas palabras, el que obedece para el Señor obedece, y el que desobedece para el Señor desobedece. El que hace el bien para el Señor hace el bien, el que no hace el bien para el Señor no hace el bien. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros no somos los jueces de lo que hacen los demás. Eso sí, él dice que cada quien debe estar convencido en su propia mente. Cada quien es responsable de su propia vida. Cada quien es responsable de sus acciones, de sus palabras, de sus obras. Cada quien es responsable de sus propios pecados, de sus errores. Cada quien debe estar convencido en su propia mente. Si obedeces, para el Señor obedeces. Si desobedeces, desobedeces para el Señor. Si vienes a la iglesia, vienes a la iglesia para el Señor. Si no vienes a la iglesia, no vienes a la iglesia para el Señor. ¿Sí me explico? Si oras, oras para el Señor. Si no oras, no oras para el Señor. Si ofrendas, si diezmas, lo haces para el Señor. Si no lo haces, no lo haces para el Señor. En pocas palabras, ya para terminar esta serie de lecciones sobre el tribunal de Cristo, es que todo lo que hayamos hecho en la carne, vamos a dar cuentas a Dios, sea bueno o sea malo. Ya dije anteriormente que cuando dice la Biblia que sea bueno o sea malo, no se refiere al pecado en el sentido de lo malo, sino que se refiere a la calidad o a la intención de las cosas que hicimos para el Señor. Hay cristianos que hacen, como dijo el Señor, acerca de la oración, acerca del ayuno y acerca de las ofrendas. Cuando ores, no seas como los hipócritas que les gusta orar de pie en las esquinas para ser vistos de los hombres. Cuando ayunes, dice que no seas austeros, ¿verdad? Que no seas como los hipócritas que demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. También dice que cuando des ofrenda, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. En pocas palabras, lo que dice el Señor es: si vas a hacer algo, hazlo bien y hazlo para el Señor. Pero si lo haces mal para ser vistos de los hombres, la recompensa que vas a tener únicamente es el aplauso de los hombres. Si oraste delante de los hombres y te alabaron, mira cómo ora este hombre, esa es tu recompensa, ya tienes tu recompensa.
Si das limosnas, das ofrendas y solamente lo haces para tocar campana y para que los demás te vean, ahí está la recompensa que tienes. Es todo lo que tendrás. Pero si lo hacemos para el Señor, con un corazón correcto, con una intención correcta, recibiremos la recompensa del Señor. Dice que cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Muchas de las recompensas que el Señor nos da, y lo vimos la clase pasada, no solamente como Pedro le dijo al Señor: Señor, nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Y el Señor le dijo: mira, no hay ninguno que haya dejado padre o madre o hermanos o esposa o hijos o casas o tierras por causa de mí, que no reciba 100 veces más en este siglo y también en el venidero. Esto significa que la recompensa por hacer lo que es correcto la tendremos en la tierra, pero la tendremos en el cielo también. La recompensa de los que hacen las cosas de manera equivocada solamente la tienen en la tierra, pero no tendrán nada en el cielo. Ahora, la Biblia nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un juicio para condenar o para salvar a una persona. El tribunal de Cristo es un juicio para galardonar o no galardonar a una persona, para que no se confunda. Hay cristianos que todavía tienen esa pequeña duda sobre su salvación y piensan que la pueden perder. La salvación no se puede perder, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo por sus buenas obras. Pero la Biblia nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vean la diferencia. No llego a la salvación por medio de las obras. Llego a la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es por gracia. Una vez que ya estoy en la fe, una vez que ya soy salvo, que ya soy hijo de Dios, ¿para qué fui creado en Cristo? Somos unas nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Estas buenas obras, una vez que ya soy hijo de Dios, son las que Dios va a juzgar. Esas buenas obras, ¿las hiciste para gloria tuya o las hiciste para gloria de Dios? Eso es lo que el Señor va a juzgar. Ahora, vamos a otro pasaje, 2 Corintios capítulo 4. Dele ahí más adelante. 2 Corintios capítulo 4. Capítulo 5, perdón. Sí, estamos ahí. Dice la Biblia, versículo 6, 2 Corintios 5, 6. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recuerde que cuando dice malo no se refiere al pecado. Se refiere a la obra que hice. ¿Lo hice para el Señor o lo hice para mí? Si lo hice para mí, entonces no es bueno, es malo. Si lo hice para el Señor, entonces es bueno. Cada ofrenda que usted hizo para ser visto de los hombres es malo. Cada alabanza que usted cantó para ser visto de los hombres es malo. Cada predicación que yo prediqué para ser visto de los hombres es malo. Cada vez que tocamos un instrumento y lo hicimos para ser visto de los hombres es malo. Todo lo que acabo de mencionar es bueno en el sentido de que son obras buenas. Pero si la intención era para ser visto yo, entonces esa buena obra, la intención es una mala. Y eso es lo que Dios va a juzgar. Cada vez que tú ofrendaste, pero fue para el Señor, esa es buena obra. Cada vez que cantaste para el Señor, esa es una buena obra.
Cada vez que tú serviste al Señor, para el Señor, esa es una buena obra. Y eso recibirá recompensas. Entonces, lo que quiero enseñar hoy, hermanos, es el proceso que el Señor nos enseña aquí de cómo va a ser ese juicio. El juicio del tribunal de Cristo. Recuerde que hay otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco. Nada más quiero como paréntesis mencionarlo. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y vamos a buscar el capítulo 20. El tribunal de Cristo, hermanos. La palabra tribunal tiene que ver con un, ¿cómo se llama? Donde suben los ganadores en las Olimpiadas. Un podio, donde está el primero, segundo y tercer lugar. Ahora, no estamos en competencia, hermanos, unos contra otros. No es de que a ver quién va a ser el mejor cristiano allá en el cielo, no. Cada quien es responsable de su propia vida espiritual y cada quien recibirá recompensas del Señor por sus propias obras o recibirá pérdidas por sus obras malas, de calidad mala. No vamos a llegar al cielo y a ver quién va a ser el número uno. No, es un podium, es un tribunal donde el Señor viene, hermanos. Ahorita vamos a ver el proceso. Nos presentamos delante de Él, porque cuando dice la Biblia que todos compareceremos, esa palabra indica que vamos a dar un discurso delante de Dios. En pocas palabras, en ese día del juicio, el Señor nos va a poner enfrente de Él y nos va a preguntar: explícame qué fue de tu vida. Y tú vas a dar un discurso. Señor, esta fue mi vida. Hice esto, hice aquello, hice lo otro, y el Señor va a tomar todas esas obras y ahorita vamos a ver dónde las va a poner. Pero vea el juicio del gran trono blanco. Este juicio es un juicio para los que no fueron cristianos. Dice en el capítulo 20, versículo 11, si estamos ahí. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando el Señor tenga este juicio, es un juicio para gente que no es cristiana. Dice que se abrieron los libros, hablando en plural, muchos libros. Y también se abrió otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Esos libros a los que indica tiene que ver con el registro de los pecados de cada persona. Cuando llegue a cabo este juicio, el pecador se va a poner delante de Dios y los libros, el libro de los pecados de esa persona va a ser abierto y va a ser juzgada esa persona por las cosas que estaban escritas en el libro. Las mentiras que dijo, las cosas que robó, los malos pensamientos, si mató, si hizo esto o aquello. Y va a ser juzgado según sea su obra. Y luego se va a abrir el otro libro, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, Dios no va a abrir el libro, hermanos, para ver si por casualidad ese pecador aparece ahí. Dios va a abrir ese libro para evidencia de ese pecador de que su nombre no está escrito ahí. Recuerde que Dios es un juez justo. Y Él va a juzgar a las personas con justicia. Mira, aquí, por decir un nombre, ¿no? Aquí está Armando, fulano de tal. No aparece tu nombre aquí, porque nunca creíste el Evangelio, porque nunca quisiste arrepentirte. Aquí está el registro de todos tus pecados. Vas a ser juzgado por estos pecados que tú cometiste. Tu nombre no está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con este hombre? Va a ser lanzado al lago de fuego. Tal vez va a venir otra persona que sus pecados fueron menos. Tal vez los pecados de esa persona es como este libro, que es un libro más delgadito, porque tal vez vivió menos, pecó menos, pero va a ser juzgado igual, de la misma forma, según sus obras.
Este hombre hizo más cosas malas que este, por eso el castigo para este va a ser más tolerable que el castigo para este. Entonces, en el juicio del gran trono blanco se va a determinar cuánto castigo va a recibir un pecador y cuánto castigo va a recibir el otro. En el juicio del gran trono blanco, que es el que estamos viendo aquí, no es para darle la oportunidad a la gente a ver si por casualidad ahí hubo un error, ¿verdad? De un ángel que le escribió mal el libro, o por casualidad se le pasó a Dios a ver si... No, tampoco van a estar implorando las personas, aunque tal vez lo van a hacer. Gente implorando perdón, pero ya no hay perdón. Van a ser juzgadas las personas según sus obras. En el tribunal de Cristo van a estar todos los cristianos, los hijos de Dios, y van a pasar uno por uno y dar su discurso. También hay un registro de las obras que han hecho los cristianos. Los cristianos que hacen el bien, que hacen buenas obras, van a tener un libro así, o otros que hacen menos van a tener un libro así. Y cada uno recibirá recompensa según sea que su obra. Ahora la pregunta que te hago a ti, ¿cómo está el registro de tus buenas obras? Ahora tal vez tú vas a pensar, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de corazón, o lo estoy haciendo bien. Y cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender de que muchas de esas obras no estuvieron bien. Porque había una intención incorrecta y muy en el fondo de nuestro corazón que nosotros no pudimos percibir, pero el Señor mira lo más profundo de nuestro corazón. Y las obras van a ser pasadas por fuego, dice la Biblia. Vamos a buscar 1 Corintios. Búsquelo ahí, por favor. Primera a los Corintios. Capítulo 4. ¿Sí estamos ahí? Dice el versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿de qué manera? Fiel. Yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, ¿qué cosa, hermanos? Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sabes cuál es la alabanza de Dios que recibiremos en el cielo? Cuando se diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué se requiere de los administradores? Que sean hallados, ¿qué? Fieles. Eso es lo que se requiere de... Si tú vas a tocar un instrumento y lo vas a hacer para el Señor, ¿cómo tienes que ser hallado? Fiel. Si voy a predicar toda mi vida para el Señor, ¿cómo tengo que ser hallado? Fiel. Si vas a dar ofrendas, si vas a cantar, si vas a enseñar a los niños, si vas a barrer el templo, lo que vayas a hacer para el Señor, ¿qué se requiere de ellos? Fidelidad. Soy fiel al Señor. ¿Sí? Yo debo, como dijo Pablo acerca de los hombres que estaban en contra de él, dice que si él quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cada pastor, cada misionero, cada siervo de Dios que está sirviendo a la gente, no debe servirle a la gente en el sentido de hacer lo que la gente quiere para mantenerla contenta, sino que debe hacer lo que el Señor requiere para que la gente crezca. No sé si me explico. Hay pastores que manipulan, ¿verdad? O, ¿cómo se dice? Hacen acepción de personas con tal de mantener a la gente tranquila, contenta, para que no se vaya nadie, para que la gente crezca, la iglesia crezca y crezca, y él baja sus estándares en doctrina, baja sus estándares en cuanto a convicciones, y deja que la iglesia se llene de todo tipo de gente que no hace las cosas correctamente conforme a la Biblia, con tal de mantener a la iglesia contenta. No, al quien tenemos que mantener contento, hermano, es al Señor. El Señor está contento con lo que tú estás ofrendando. El Señor está contento con lo que tú estás cantando, sirviendo, enseñando,
las buenas obras que haces, esa es, hermanos, lo que se va a juzgar. No si la gente está contenta, porque la gente no siempre está contenta a pesar de que tú haces el bien. Por ejemplo, disciplinar a nuestros hijos es algo bueno. ¿Están contentos sus hijos cuando eso pasa? ¿Verdad que no? La disciplina al presente parece ser causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, dice la Biblia. Entonces, lo correcto es que la intención de mi corazón sea agradar al Señor. Y obviamente, si agradamos al Señor, nuestras obras van a ser buenas. Y cuando Él venga, porque Él dice, cuando Cristo venga, el Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas. No se refiere al pecado, hermano, se refiere a aquellas cosas que tal vez, como decía el salmista, ¿verdad?, acerca de su propio corazón, de sus propios pecados, diciendo que pruebe su corazón, ¿sí? Que saque lo que está oculto ahí. Ve si hay camino de perversidad, dice el salmista, porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pensando que lo que estoy haciendo es correcto, pero no lo es. Pero Dios sabe exactamente la intención. Entonces, con esto en mente, hermanos, vamos a ver el proceso de este tribunal. Vamos a ir ahí mismo en 1 Corintios, nomás dele la vuelta hacia atrás. 1 Corintios, capítulo 3. Si estamos ahí. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué dice ahí, hermanos?, su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo que sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso habla de la salvación. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, ¿cuál sea? El fuego que va a ser, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será ¿qué? ¿Se fija que no está hablando de la salvación? ¿Que pierdes la salvación o ganas la salvación por tus obras? Aunque así como por fuego, dice. Dice Pablo, yo puse el fundamento, dice, y otro edifica encima. Pero cada uno de vosotros mire cómo sobreedifica. El fundamento al que se está hablando como si fuera un edificio, hermanos. Un edificio es, obviamente tiene los cimientos, que es la base del edificio. Si no hay cimientos en un edificio, el edificio no se va a sostener. Por eso, las personas que confían en sus propias obras para ir al cielo, su edificio no se puede sostener. Aunque sigan edificando y parece que van bien y que hacen buenas obras, mientras no tengan el fundamento que es Jesucristo, nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede ser salvo de otra manera. Hay gente que su fundamento es las obras. Yo soy bueno, yo le hago bien a la gente, yo no le hago mal a nadie.
Y ellos creen que ese es un buen fundamento. Y no lo es, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. La persona que cree en Jesucristo se arrepiente de sus pecados. Si cree que Jesucristo es el Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, dice la Biblia. Ese es el fundamento. La gente que ha creído en Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados, ya tiene el fundamento. Si recuerdas a Cristo en la cruz, y había dos hombres crucificados. El de la izquierda no creyó en Jesús. Le dijo, si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí y bájanos a nosotros. Y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. No le dijo, oye, ya no tienes oportunidad, ya te vas a morir. Debiste haber ido a la iglesia, debiste haber hecho buenas obras, debiste haberte portado bien. No, el Señor le confirmó a ese hombre pecador que iba a estar en ese momento con Cristo en el cielo, nada más porque él creyó. Y todos nosotros, por haber creído en Cristo, vamos a ir al cielo. Ahora la pregunta es, ¿qué recibirá de recompensas ese hombre? Nada. ¿Va a estar en el cielo? Sí. ¿Va a estar para siempre en el cielo? Sí. Pero ese hombre, porque murió el día de su salvación, no tuvo la oportunidad de sobreedificar en su vida cristiana. Nadie edificó encima de la vida de ese hombre. No tuvo un pastor, no tuvo una iglesia donde él pudo crecer espiritualmente. Él no tuvo la oportunidad de hacer buenas obras. La única oportunidad que tuvo ese hombre fue de arrepentirse de sus pecados. Y esa oportunidad todos nosotros ya la tuvimos. Ahora, como Cristo es la base, dice que otro edifica encima. Esto habla, hermanos, de que hay personas que te están ayudando a ti para crecer como cristiano. Por ejemplo, dice la Biblia que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin dice, para que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios instituyó a su iglesia y Él puso en la iglesia pastores y maestros para ayudar a la gente a crecer. Ese es el que sobreedifica sobre tu propia vida. Tú puedes venir a la iglesia, ya tienes el fundamento, ya eres un cristiano, ya eres salvo, vas a ir al cielo cuando mueras. Cada vez que vienes a la iglesia, alguien está edificando sobre tu propia vida. Te está ayudando a crecer, te está ayudando a cambiar, aunque el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Dijo Pablo, yo planté, Apolos ¿qué? Regó, pero el crecimiento lo da Dios. Regar a las plantas en el sentido de una planta, regarla significa con la palabra de Dios, ¿verdad? Estar enseñando, instruyendo para que el cristiano pueda crecer, pueda cambiar. Hay muchos cristianos que hasta ahí están haciendo. Vienen a la iglesia y alguien está edificando sobre sus vidas. Y se van a morir tal vez en ese proceso. Nunca van a tener, o nunca tuvieron, o nunca quisieron sobreedificar sobre su propia vida. Es decir, voy a ponerlo así gráficamente, ¿no? Alguien puso el fundamento de este edificio y otros pusieron las paredes y el techo. Sobreedificar sobre esto significa, hermanos, que este edificio sea no solamente hermoso, que sea bien visto, sino que sea funcional. No solamente hay los cimientos y las paredes y el techo y ya nos metemos. ¿Qué más requiere un edificio? Requiere ventanas, requiere pintura, requiere electricidad, focos. Entonces, eso es la sobreedificación de nuestra vida. Es como tú te meterías a vivir a una casa en obra negra. Sí sabes que es una obra negra, ¿verdad? Una obra que no está acabada. Ya tiene cimientos, ya tiene paredes y probablemente ya tiene techo, pero no tiene puertas, ni ventanas, ni electricidad, ni agua, ni luz, ni nada. Muchos cristianos, lo voy a decir así, están en obra negra. Ya edificaron sobre su vida, ya son salvos, tienen fundamento, vienen a la iglesia y alguien está poniendo ladrillos sobre su vida y ya hay un edificio, pero no es funcional. No sirve para buena obra.
no sirve para nada. ¿Vas a ir al cielo? Sí, vas a ir al cielo, pero no es de utilidad. Y ese es el punto, hermanos, que debemos crecer todos los cristianos a tal punto de que seamos útiles para el Señor. ¿Sí? Eso lo dice, por ejemplo, vamos a la primera de Timoteo. Ahorita vamos a regresar aquí a primera de Corintios. Vaya a primera de Timoteo. A segunda de Timoteo, capítulo 3. Sí, estamos ahí. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esto habla de los que están sobreedificando en la vida de Timoteo. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ese es el punto del que debemos llegar. La palabra de Dios nos fue dada para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, para que lleguemos al punto donde vamos a ser útiles para Dios. Y cuando llegamos a ser útiles para Dios, comenzamos a hacer obras que un día nos van a dar recompensas. Por eso cuando el cristiano se queda pequeño, Pablo dice: no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque todavía son niños. Y un niño en un hogar no es productivo, ¿o sí? A menos de que lo mandes a vender cacahuates, ¿verdad? Pero no es productivo. Bueno, el hermano Sadiel vendía de todo, ¿verdad? Cuando era niño. Era productivo, ¿verdad? Pero normalmente, ¿verdad? Los niños no trabajan, o no deberían trabajar. Yo cuando tenía como 7 años vendía pan, con una canasta aquí en la cabeza, así, imagínense, parecía una tachuela ahí, pero vendía pan. Pero normalmente Santi no es productivo en su hogar, al contrario, es un consumidor, ¿sí? Es un niño que se le da. Cuando crezcan nuestros hijos, y ahora sí van a ser productivos. Una vez que Santi sea un hombre, ¿verdad?, ya estudiado, ya con una carrera, ya con un trabajo, ahora sí, Santi, mientras vivas en casa, móchate con algo, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermanos? Ya es productivo, ya puede participar no solo de consumir, pero de aportar. Y nosotros los cristianos así debemos ser también. Debemos dejar de ser niños que solamente estamos esperando que nos den, que nos ayuden, y que nada más yo. Debemos llegar a tal grado de que lleguemos a una estatura donde ahora nosotros somos productivos. Y esa producción, no solamente de lo que sea de buenas obras, va a ayudar a otros, pero te va a ayudar a ti en el día del juicio, en el día del tribunal de Cristo. Tus obras van a ser pasadas por fuego. Ahora, aquí menciona, vamos a regresar y ya vamos a terminar aquí. En 1 Corintios, donde estábamos, capítulo 3, dice la palabra de Dios: versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, que va a mostrar su verdadero carácter, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí mencionó, hermanos, en el versículo 12, algunos materiales. Esto es para darnos un ejemplo de qué es lo que permanece en el fuego y qué es lo que no permanece en el fuego. Dice en el 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Muchas de nuestras obras son como oro y muchas de nuestras obras son como hojarasca.
Mete al oro al fuego y mete la hojarasca al fuego. ¿Qué vas a recibir a cambio? Uno, vas a recibir más purificado el oro, y el otro, ¿qué vas a recibir? Puras cenizas. ¿Sí me explico? ¿Tu obra es oro o es hojarasca? El día lo declarará. En el día del tribunal de Cristo, tus buenas obras las va a tomar el Señor, las va a meter al horno y luego las va a sacar, y lo que salga, esa va a determinar si vas a recibir o no tus recompensas. Ahora, hermanos, antes de terminar, debemos ser conscientes de que muchas de nuestras buenas obras han sido correctas, han sido, por decirlo así, oro, pero tenemos o corremos el riesgo de perderlo. ¿Dónde lo dice eso? Vamos a segunda de Juan. Segunda epístola de Juan. La salvación nunca se pierde, hermano. Lo que podemos perder son nuestras recompensas. Porque recuerdas qué es lo que se requiere, hermanos, para poder recibir recompensas. Fidelidad. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Entonces, el recibir las cosas buenas que yo he hecho para el Señor requiere fidelidad. Hay cristianos que se han apartado del camino, que se han apartado de Dios y van a ir al cielo porque la salvación no se pierde, pero lo que han perdido, hermanos, son todas aquellas buenas obras que hicieron. Yo conozco tanto cristiano, hermano, que habla del pasado. No, es que yo cuando era joven, cuando así, yo hice, yo fui, yo prediqué, yo hice aquello, y yo lo otro, y qué bueno que un día, pero corre el riesgo de perder todo eso por causa de su infidelidad, por causa de no ser fiel al Señor. Dice ahí, segunda de Juan, sí está ahí, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad, escuche lo que dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, ¿qué dice ahí? Completo. Cuando dice mirad por vosotros mismos es vigila tu vida. No vaya a ser que perdáis el fruto de vuestro trabajo. Ahora, el contexto determina qué es lo que puede desviarnos o qué es lo que puede influir para que perdamos el fruto de vuestro trabajo. Y ahí menciona a los engañadores. Debemos tener cuidado de los falsos profetas, de la falsa doctrina. Un cristiano que tiene sana doctrina tendrá una sana vida cristiana. Un cristiano que tiene una sana doctrina va a poder, hermanos, actuar de una manera correcta, porque tiene la verdad. Pero cuando comenzamos a escuchar, hermanos, a los falsos engañadores, a los falsos profetas y la falsa doctrina, entonces nuestra vida, que iba en buen camino, comienza a desviarse en unas doctrinas que no son correctas, y si mi doctrina es incorrecta, mi vida será incorrecta. Y si estoy obrando para el Señor en una doctrina o en un camino que es el incorrecto, ¿qué va a pasar? Imagínate que te hablaran de un trabajo, de un Oxxo, por ejemplo, y vas a trabajar al Oxxo, y ya tienes ahí una semana, 2 semanas, y resulta que no era el Oxxo que te había contratado, era otro, el que está ahí abajo. Trabajaste una semana aquí gratis. No, es un ejemplo vago, pero te equivocaste de Oxxo
trabajaste gratis, el otro no te dijo porque dijo, pues aquí está, a lo mejor tiene corazón, ¿verdad? Un buen corazón para trabajar gratis, pues hay que aprovecharlo. No vas a recibir nada. Si estás si estamos desviados, hermanos, en la doctrina incorrecta, y esto, hermano, muchas veces no tiene que ver con una iglesia incorrecta, sino tiene que ver a veces con lo que nosotros mismos batallamos, porque todos batallamos a veces que quiere predominar nuestra propia opinión sobre lo que dice la palabra de Dios. Y ahí cuando mi opinión y la palabra de Dios choca, hermano, lo que debe predominar es la palabra de Dios. Pero si tú dices, no, es que eso fue en el Antiguo Testamento, es que yo pienso, ahí ya vas a perder el fruto de tu trabajo. Por eso debemos nosotros, hermanos, permanecer fieles. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces recibiremos la recompensa de nuestras obras. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de servirle, de hacer lo correcto, Señor. Ayúdanos, que cada vez que hagamos alguna buena obra, que sea con la intención correcta, Señor. No permitas que obremos de una manera egoísta, soberbia, solamente pensando en nosotros, sino que nuestras buenas obras, Señor, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y que los hombres vean nuestras buenas obras, no para nosotros ser vistos, sino para que ellos glorifiquen a Dios. Bendiga, Señor, por favor, a cada hermano. Usted conoce sus dones que les ha dado, Señor, que ellos puedan crecer en esos dones, para que puedan ser efectivos, útiles para toda buena obra. Damos gracias, Señor, por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén.